Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a su programa Sexualidad en tu propia voz. Como cada jueves agradecemos su sintonía a través de las frecuencias de radioeducación, ya saben, la 1060 de AM y también la 96.5 de FM. Agradecemos de igual manera a quienes lo hacen a través del sitio web de radioeducación y en las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Por supuesto, también a quienes nos siguen en nuestra página de Facebook, @SexProVozOficial. Les saluda Edith Rojas en compañía de Juan Carlos Hernández Maijueiro. ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y ahora con la noticia de que en Hidalgo se aprobó el aborto por otras causales, no solo por violación, sino por voluntad de la madre, por imposibilidad de mantenerle, por varias causales muy interesantes. Entonces, pues aplaudimos al Estado de Hidalgo que abre posibilidades para que las mujeres tengan más capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Esto es una deuda histórica con las mujeres. Claro que sí, Juan. Creo que debíamos estar de plácemes por esta noticia, por un lado. Y por otro, pues hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, pero ahora que yo lo estuve leyendo, investigando, me surgieron muchas preguntas que quiero que nuestra especialista nos conteste. El tema es la menopausia. Así es, Juan, la menopausia. Por primera vez vamos a hablar del tema aquí en Sexualidad en tu propia voz, un tema que no solo atañe a las mujeres, creo que también a hombres, a la familia en general, porque creo que también hay ciertos mitos en cuanto a la menopausia, porque no sabemos si es una enfermedad, un proceso natural, y también creo que a las mujeres se nos empieza a estigmatizar cuando llegamos a ese periodo de nuestra vida. Por ello es que decidimos tener a un especialista para que nos platique, nos dé conceptos, nos diga cómo podemos prevenir también ciertos riesgos que puede haber si no tratamos la menopausia de una manera adecuada. Y para ello tenemos como invitada a Laura Inés López Padilla. Ella es doctora en estudios de las sociedades latinoamericanas. Durante 10 años, hasta el 2002, fue oficial nacional de programas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, siendo responsable del área social, así como de los temas de género y gobernabilidad, entre otros. Coordinadora de un gran número de proyectos sobre género, municipios, participación política de las mujeres, facilitadora, docente y tutora en numerosos talleres sobre diversos temas vinculados a la participación política de las mujeres y al ejercicio de la gestión municipal y conferencista en temas sobre género. Ella ha colaborado en el Instituto Nacional de las Mujeres, en ONU Mujeres, en el INE, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras instituciones. Actualmente es presidenta de la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, AC, y consultora independiente. Buenas noches, Laura Inés, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches y pues muchas gracias por la invitación a este programa y a Radio Educación. A mí me encanta. Entonces, realmente muchas gracias. Laura Inés, bienvenida. Aquí con el tema para que en un minuto nos digas lo que profundizaremos en las siguientes partes del programa. ¿Qué es la menopausia y qué efectos sociales tiene? Bueno, la menopausia, como bien decía Edith, pues es un proceso el cual todas las mujeres llegamos a él en la medida en la que se interrumpe nuestro ciclo menstrual debido principalmente a la edad, aunque hay otros factores, y a nivel social definitivamente tiene un estigma terrible en esta sociedad patriarcal, en donde una de las formas de discriminar a las mujeres es, ay, estás en tus días, y la otra es, estás menopáusica. Entonces,
Estos son dos de las expresiones en las cuales sufrimos las mujeres, y el hecho de llegar a este nivel, fundamentalmente, decía yo, por la edad, también tiene un estigma de, pues ya estás vieja. Exacto. Vamos a volver a este tema, Laura Inés, porque yo no recordaba, pero es cierto, una expresión para descalificar a una mujer es: no le hagas caso, está menopáusica. Y entonces tiene un efecto social, un cambio biológico inevitable en ella. Pues estamos aquí platicando con la doctora Laura Inés López Padilla sobre la menopausia. Aquí en Sexualidad en tu propia voz, volvemos. Sí, Juan, y antes de que escuchemos la cápsula Mitos sobre la menopausia, hay que recordar al auditorio que, como lo comentamos al inicio, nosotros seguimos grabando a la distancia desde nuestras casas, y por ello le invitamos a que se comunique con nosotros y nos escriba a través de Facebook, @SexProVozOficial, o también en el WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Escuchemos. ¿Sabías que ¿La menopausia está cargada de mitos? La menopausia es un periodo en la vida de una mujer en el cual deja de menstruar y, por lo tanto, de ser fértil. Suele ocurrir naturalmente después de los 45 años y se produce porque los ovarios de la mujer dejan de producir estrógenos y progesterona. Sin embargo, aunque la menopausia es un proceso que afecta a todas las mujeres, cada una la vive de forma diferente, y no solo por los síntomas que ésta genera, sino por los múltiples mitos que la rodean. Estos mitos sobre la menopausia hacen que muchas mujeres enfrenten esta etapa de su vida con temor e incertidumbre. Uno de ellos es que la menopausia representa el fin de la vida sexual. Si bien la reducción de los niveles de estrógenos puede provocar sequedad vaginal, estudios han demostrado que no afecta el apetito sexual. Incluso, las mujeres pueden mejorar su vida sexual aún después de la menopausia. Otro de los mitos es que la mujer deja de ser atractiva cuando llega a la menopausia. Sin embargo, científicamente esto no se ha podido demostrar. De hecho, muchas sexólogas han señalado que esta creencia solo se basa en prejuicios. Que la menopausia es muy molesta de vivir. Es otro de los mitos que rodean a este periodo, pero no es del todo cierto. Pues aunque algunas mujeres sí presentan bochornos, cambios de humor o en su peso, otras apenas notan el cese de su menstruación. Del artículo Menopausia, mitos e interrogantes en el sitio web www.lavanguardia.com. Laura Inés López Padilla, doctora, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo de una mujer que llamamos menopausia? Bueno, desde el punto de vista médico, y como pasó ahorita en la cápsula, pues hay muchísimos cambios a nivel hormonal, en los cuales sí, efectivamente, a algunas mujeres no les pasa nada, pero a otras mujeres sí nos pasa. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigas que empezaron con insomnio, no podían dormir, y entonces era terrible, porque era el insomnio y les daban sudoraciones en la noche, y era total y absolutamente molesto. Otras amigas empezaron con depresión, y otras sufrimos unos bochornos terribles. En reuniones de mujeres del Consejo Consultivo, todas más o menos somos del mismo vuelo, y llegaba un momento en la reunión que todas sacábamos un abanico porque nos venían los bochornos. Y la presidenta de Mujeres en aquel momento, Rocío García Gaitán, que ya
ya falleció hace algunos años, ella le llamaba el cambio climático. Y decía, estamos todas en el cambio climático, porque empezábamos con el abanico, ¿no? O sea, no era opción poner un ventilador, porque nos hacía daño. Entonces, la opción adicional era el abanico. La gran Rocío García Gaitán, que conocí muy bien cuando viví en Guadalajara, ella me invitó a dar un curso de historia de las mujeres a todo el personal del instituto y luego ascendió al Instituto Nacional de las Mujeres en época de Felipe Calderón. Así es. Una gran mujer, y no dudo que haya salido con ese comentario del cambio climático, porque así era ella. Porque ahora, así era ella. ¿Qué pasa en las mujeres desde niñas? ¿Sabes? Yo traigo la pregunta, ¿por qué no hablamos de la menopausia? Este programa lleva 5 años, y como bien digo, Edith, es la primera vez que hablamos del tema. ¿Cuándo empieza a cobrar importancia el tema? Mira, lo que pasa es que remontándonos a lo que tú decías, en la mayor parte de las familias mexicanas no se habla de menstruación, empezando por ahí. O sea, mujeres de mi edad, fue muy difícil el abordaje de nuestras madres al asunto de la menstruación. Sexo, olvídalo, no, o sea, nada que ver. Entonces, desde ahí viene exactamente el asunto de la menopausia. Es decir, ¿cómo vas a hablar de algo, no? Que desde el inicio, cuando se da el hablar de la menstruación, no existe. Claro. Entonces, llegas a la menopausia y recordemos desde el punto de vista de género que la importancia de las mujeres es el poder tener hijos, el mantenerse bellas, el ser atractivas, ¿no? Ante la sociedad. Y entonces llegas a la menopausia y ya no puedes tener hijos. Entonces, la justificación del ser mujer plena, pues chao, ¿no? Ya no existe. ¿Sabes que me impactó una vez estando en los campos de Veracruz? Cuando una vez pasó una señora y estaban hablando de quién tiene cuántos hijos y así, el comentario de un señor mayor, anciano, dijo, no, esa ya no sirve. Y yo me quedé así, ¿cómo que ya no sirve? Sí, ya no puede tener hijos. Claro. O sea, sirve solo si puede tener hijos. Laura. Efectivamente. Entonces, el llegar a la menopausia es, ya no puedes tener hijos, ya no sirves. Los cambios hormonales te llevan definitivamente desde el cambio climático, decía yo, la falta de sueño, la depresión, y el cuerpo de las mujeres empieza a cambiar. Eso es real, es definitivo. Entonces empieza uno a ganar peso, o sea, también la gravedad, ¿no? O sea, todas estas cosas empiezan a darse y entonces ya no eres atractiva, ¿no? Socialmente. Porque pierdes además, otro bono que la sociedad machista patriarcal atribuye a una mujer buena o bonita, ya vas 2-0. O sea, ya pierde la mujer otra vez algo valioso socialmente. Efectivamente. Y para acabarla, en estos cambios hormonales que son ciertos, son de a de veras, en estos cambios hormonales, sí, hay momentos en los cuales dice uno, espérate, ahora sí que como decía Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Porque definitivamente estos cambios son complicados. Y si le sumas, por ejemplo, como en mi caso, que yo fui madre tardía, mi hija estaba en la adolescencia y yo estaba en la menopausia. No, déjame decirte. ¡Qué combinación! Estuvo padrísimo el asunto. Y eso te lleva también a que sigas siendo o se te siga considerando a nivel social como mujer de segunda. Claro, entonces mira, vas perdiendo capacidad de maternar, vas perdiendo figura corporal y te alejas del estereotipo Barbie de belleza machista. Ajá. Pero además hay cambios emocionales que no puedes negar. Vamos a ver, un poquito para ubicar, siempre es a la misma edad, porque yo recuerdo a una de mis hermanas, ella comentaba que a los 36 le llegó y todos decían, ay, qué temprano, e incluso se tuvo que operar 2 años después para quitarse la matriz.
¿Cuándo es temprano? ¿Cuándo es el promedio de que sucede la menopausia en México? Bueno, tú sabes que desde el punto de vista médico siempre se manejan rangos. O sea, si es muy antes de ese rango o si es muy después de ese rango, es que tenemos problemas. Entonces, a nivel médico se maneja que alrededor de los 45 años, ¿sí? Hay mujeres, y digo, amigas contemporáneas, que empezaron la menopausia hasta los 50, o algunas otras que empezaron la menopausia tipo los 42, 43 años. Entonces, en estos rangos, alrededor de los 45, es que se empieza a dar la menopausia. Pero paradójicamente, lo que tú decías, a nivel de la sociedad patriarcal machista, perdemos interés, pero por otro lado, estamos en plenas capacidades intelectuales, en plenas capacidades de experiencia. Entonces, en esa medida... Además, creo yo que al perder el miedo al embarazo, yo he visto amigas que de mi edad, cuando íbamos pasando por esas edades, como que les venía un segundo aire erótico, como que se ponían más al tiro con los hombres, algunas tuvieron novios más jóvenes, y a mí me parece como que ese miedo a la maternidad forzada ayuda, o al menos a la de mi generación o mi mamá, mis abuelas, porque no había las formas de evitar el embarazo tan accesibles como hoy. ¿Cómo ves esto? Definitivamente, viene todo yo estoy plena, o sea, yo pienso, soy capaz, estoy bien, entonces... Pero además ya no cometería los errores que cometí con los novios anteriores. Definitivamente, definitivamente. Sí, no, eso ya no pasa, y entonces se cuida uno, condón y esto, porque ya se es más consciente, más que el embarazo, por las enfermedades. Sí, claro. Sí, entonces cambia la mentalidad, definitivamente cambia la mentalidad de las mujeres. Oye, Laura, ya nos estabas diciendo que hay una edad promedio, ¿no? Por supuesto que todas las mujeres somos diferentes, hay quienes antes, hay quienes después, hay una edad promedio, ya lo dijimos, pero tú nos podrías decir los primeros síntomas que podemos detectar cuando se llega a esa etapa. Claro, en un escenario de lo normal, ¿sí? Bueno, primero la menstruación es un día sí y otro no. O sea, es un mes sí, un mes no, es irregular, las cosas empiezan a ser diferentes. Ese es como que el primer aviso. O sea, algo está pasando siempre y cuando no haya otros factores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si una mujer empieza a tener a esas edades, se junta con tener meomas, por ejemplo, entonces el asunto cambia, porque entonces empiezan a dar otra serie de síntomas que no son los que una mujer, dijéramos, en un paso, por eso decía yo normal, entre comillas, se tendría que dar. Muy bien, vamos a continuar después de una pausa, querida doctora Laura Inés López Padilla, hablando de un tema que ya urgía que tocáramos en este programa y que es necesario ponerlo sobre la mesa en las casas de las familias, que es la menopausia. ¿Cierto, Edith? Sí, Juan, y hay que decirles que no estamos todavía en nuestra querida cabina José Vasconcelos ahí en Radio Educación, pero sin embargo nosotros estamos atentos a sus comentarios durante esta transmisión. Escuchen cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz.
Así es, @sexprovozoficial. No deje de escribirnos o mandarnos mensaje de voz. Nos interesa conocer su opinión sobre el tema, así que es el momento de leer qué es lo que nos escribieron en la emisión pasada, programa en el que conversamos con el doctor Benno de Keyser sobre la construcción de las masculinidades igualitarias. Y en Facebook nos escribe Venus Triana. Buenas noches a todos. Aldo Limón, saludos desde la hermosa ciudad de Puebla. Gracias. Saludos, hermanitos, saludos, carnalito, hasta la BUAP. Así es, saludos, Aldo. Y Juan Ernesto Guerrero Mancera. Buenas noches, equipo de Sexualidad en tu propia voz. Su servidor tiene 3 hijas y esposa. No soy proveedor total y sí me gusta cuidarlas. No por debilidad de ellas, y no lo puedo explicar, pero considero requieren de mayor cuidado. Son autosuficientes, pero piden las acompañe a algunos lugares. Me gusta dar la mano a las damas para apoyarles a bajar del transporte y algunos apoyos o cuidados más. Y por supuesto, es con todo respeto. También nos dice que debemos vacunarnos y seguir cuidándonos, esperar y siempre respetar. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Gracias, Juan Ernesto, por tu comentario. Ay, También, Juan Ernesto, eso se llama amabilidad, darle la mano a las señoras, a las mujeres para que bajen del camión, pero se complementaría tu amabilidad si lo hicieras también con los señores. La amabilidad no tiene género. Y ser hombres para ser amables solo con las mujeres, pues sigue formando parte de un sistema de cortejo antiguo que también hay que desarticular. Si lo quieres seguir haciendo por amable, está chido, pero también darle la mano a un señor que no pueda bajar del transporte y también requiere que alguien lo ayude. Sí, por supuesto. Y los niñas y niñas que también andan en el transporte, ¿no? Porque también nos olvidamos de esa parte de nuestra vida. Y también Lupita García Tena nos dice, bueno, ella etiqueta a una persona que se hace llamar en Facebook como psicólogo Betty Medina Clínico y le dice, chécalo, o sea, que esté atenta al programa que estábamos transmitiendo en ese momento. Gracias, Lupita, por etiquetarnos y compartir nuestro programa. A través de WhatsApp, Esther Guajardo. Hola, muy buen día a todos los integrantes del programa Su Casa y Otros Viajes. Muchas felicidades por su recién aniversario, que cumplen muchos años más. Y bueno, es que Esther Guajardo nos manda esta felicitación porque, como ella lo dice, este programa que también se transmite aquí en Radio Educación cumplió 27 años al aire. Y Esther también nos sigue comentando que ella quiere hacernos la siguiente petición. Si pudiera ser posible que el programa Sexualidad en tu propia voz se transmita en su horario habitual antes de la pandemia, que era todos los viernes a las 19 horas. Esther, no eran los viernes, nosotros siempre hemos estado al aire los días jueves, por supuesto a las 7 de la noche, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones anteriores, que sí vamos a regresar a nuestro horario, esténse atentos, aún no tenemos la fecha, pero esperemos que sea pronto. Si se te complica escucharnos en este momento a las 20-30 horas, puedes descargar nuestro podcast al día siguiente en nuestra página de Facebook. También nos envía saludos cariñosos a todos los locutores ausentes por la pandemia. Los extraño. Muy bien, pues gracias por sus comentarios. Saben que esa es la forma como podemos estar en contacto y que no sea solo de aquí para allá llenar de información, sino tener una retroalimentación. Doctora Laura Inés López Padilla, ¿existen diferencias en la menopausia entre mujeres del campo o de la ciudad? Definitivamente. O sea, en el campo, mi primera especialidad fue en cuestiones agropecuarias. Entonces, andábamos en el campo. Y justo las mujeres viven su sexualidad, dijéramos, toda esta parte vinculada a la menstruación, la menopausia, etcétera, de manera diferente. Sí, o sea, en el campo, las mujeres lo perciben, lo viven de manera mucho más natural. Es decir, no están tan vinculadas a esto de los estereotipos y que si sirves, no sirves para la reproducción, si tu cuerpo cambia o no cambia, si eres atractiva o no eres atractiva. Toda esta serie de cosas no son tan importantes. La parte no tan interesante, pudiéramos decir de esto, la parte negativa, es que no hay cuidados de la salud. Si en la ciudad no existen, a nivel del campo menos.
Entonces son proclives todas estas mujeres, por ejemplo, a tener complicaciones en el embarazo, a que si tienen problemas en la menstruación, los dolores, en la menopausia, todo lo demás. O sea, en esa medida no tienen acceso, peor que las mujeres urbanas, a los servicios de salud. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Y en relación a diferencia de clase social, por ejemplo, en la ciudad, las clases altas, mujeres de clase alta, ¿viven diferente su menopausia a las clases bajas en la misma ciudad? Sí, también. Porque, por ejemplo, las mujeres de clase alta, el empezar a ver que su cuerpo cambia y este tipo de cosas, entonces les resulta totalmente, bueno, si no inesperado, no lo puedo creer, ¿no? O sea, tengo que hacer algo para que esto no suceda. La parte de la maternidad no les importa mucho, pero sí toda la parte estética. Cambios de humor y demás, urge ir al psicólogo, al psiquiatra, voy a yoga, para tratarme esto porque no puedo andar en la neura, ¿no? Y una mujer de escasos recursos, pues definitivamente, aunque le preocupe, o sea, sus posibilidades de acceso a otro tipo de cuestiones, son nulas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues te terminas por resignar, ¿no? Lo que sí nos pega a las mujeres es ese rechazo masculino, el rechazo social, ya no sirves para la maternidad, ya no estás en el mercado sexual, dijéramos, y eso sí es patente en todas las clases sociales. Laura, pero sí, además de, creo que lo que pesa demasiado es esta parte que tiene que ver con la sexualidad, como tú lo indicas, que nos hacen sentir que pues ya no servimos, pero creo que dejamos de lado las cosas que tienen que ver con esos nuevos roles que nosotros como mujeres debemos emprender en el momento que llegamos a esa etapa de nuestra vida, la constitución de una nueva dinámica de arreglos familiares, económicos, porque creo que hay casos que hay mujeres que de hecho por estos síntomas que tienen, no pueden ya ir a trabajar, bueno, o sea, se vienen una serie de problemas más grandes que si en familia no se hablan desde un inicio y que se tome la importancia que es un cuidado de la salud de la mujer. Yo creo que eso es también lo que nos lleva a tener esta pérdida de conciencia, ¿no? Y de conocimiento, como lo dijimos en un principio, que no es una enfermedad, o sea, es un proceso natural de las mujeres del cual no lo hablamos. Sí, efectivamente, pero lo que tú comentabas de estas mujeres que la menopausia en algún momento las incapacita, por ejemplo, para salir a trabajar, afortunadamente son las menos, porque si a todas nos pasara eso, imagínate, sería terrible, porque como yo decía en minutos anteriores, estamos en una etapa de mayor productividad, en la cual hay un desarrollo personal importante, estamos recogiendo la experiencia, ¿no?, personal, pero también en algún momento académica. Estoy hablando de las mujeres urbanas. Entonces, no nos podemos dar el lujo que por la menopausia ya no podemos trabajar, ¿no? Creo que más bien el ir tomando conciencia, y en algún momento lo que decía Juan Carlos, en términos de todas estas mujeres que estamos preparadas, tenemos muchas ventajas en esa etapa, 45, 50 años, porque además estamos completas, por decirlo así. Y esa es como una diferencia a lo largo del tiempo, ¿no? No sé si las abuelas, tu propia abuela, mi abuela, hubieran vivido la menopausia como la vives tú hoy. Sí, no, es muy diferente. Yo me acuerdo, mi abuela, pues es así de, pues te pasa. Mi mamá murió hace 2 años, pero murió de 89. Entonces ya también, muchos años antes, en la menopausia, y bueno, pues me pasó, ¿no?
O sea, era un asunto poquito diferente. Como la vivimos ahora, las mujeres, y estoy hablando de la mía, mis amigas contemporáneas, ha sido totalmente diferente, porque en principio nuestro estereotipo no es de la viejita de pelo cano, ¿no? Que usa faldas largas y trae bastón. O sea, no. Claro, porque además, así como la infancia se ha alargado, antes infancia acababa a los 13, 14, eran los muchachos, ya era distinto, una categoría diferente, y la adolescencia después le llamamos. La vejez, la tercera edad, pues ya se habla de la cuarta y la quinta edad, productivas. Es decir, el promedio de vida de las mujeres también se ha alargado, lo que permite que disfruten mucho más de lo que fueron sembrando en su camino y que además les permite tener otro fenotipo, otra imagen. Yo no soy la viejita incapacitada que requiero que me ayuden. Yo soy autosuficiente, mis hijos en todo caso crecieron o no tuve, se encuentra en un momento que le puede permitir vivir la menopausia de una manera, digamos, menos dolorosa, menos como destino, ¿no? Sí, y como tú mencionabas, ahora se habla más de estos temas en general, porque hay un reconocimiento de que son procesos que todas las mujeres lo vivimos y que tenemos que enfrentarlos de alguna forma o de otra, porque, o sea, después de los 45, 50 es un proceso obligado. Entonces, en esa medida, actualmente se puede hablar con mayor amplitud, con mayor franqueza, dijéramos, aun cuando hay una asignatura pendiente, y a lo mejor me estoy adelantando, que es la atención de la menopausia. Sí, claro, sí te nos adelantaste porque vamos a ir a un corte. Ok, sí. Entonces me regreso. No, de hecho, nos vamos con esa pregunta porque ahora que tú llegaste a eso, Laura, pues que nos digas, ¿la menopausia se puede considerar un problema de salud pública? La menopausia es la etapa en la vida de la mujer que establece la transición entre la edad reproductiva y la no reproductiva. Durante este periodo se producen cambios físicos y psicológicos que se manifiestan en una serie de síntomas y alteraciones que afectan a la mujer. Sin embargo, ya hay varios avances médicos que le permiten tener una mejor calidad de vida durante esta etapa. La medicina experimenta una importante evolución y en el campo concreto de la menopausia existen grandes avances y nuevas estrategias terapéuticas para optimizar la calidad de vida femenina en esta etapa. Por ejemplo, los tratamientos para la sequedad vaginal, la cual puede provocar malestares como picores, irritación o dolor al tener relaciones sexuales. Actualmente existen en el mercado nuevos productos que ayudan a mejorar los niveles de hidratación de la vagina, geles solubricantes vaginales, comprimidos vaginales de estrógenos o terapia hormonal. También existen tratamientos hormonales para minimizar los efectos de la menopausia, como los bochornos. Para eso, se han ampliado las vías de administración, ya sea en cremas o geles, parches y en forma de spray nasal. Y se utilizan nuevos progestágenos que no modifican el perfil cardiovascular. Además, para evitar el riesgo de cáncer mamario en mujeres que reciben terapia hormonal durante la menopausia, se desarrollaron nuevos compuestos menos invasivos. Ingresa a nuestras redes sociales y descubre más información sobre la menopausia.
Pues así como nos dice esta cápsula, avances médicos sobre la menopausia y más enfocados o dirigidos a producir una concepción normativa del cuerpo. Antes de irnos a escuchar esta cápsula, le preguntábamos a la doctora Laura que si la menopausia se puede considerar un problema de salud pública. ¿Qué nos dices? No, definitivamente no es un problema de salud pública porque no está considerado en ningún momento. Y por ejemplo, si uno va a una clínica, bueno, o iba, porque ahorita todo esto de la pandemia nos cambió la pichada de todo, pero si uno iba, por ejemplo, Seguro Social, ISSSTE, etcétera, oiga, médico o médica general, estoy en la menopausia, tengo mis problemas de bochornos, depresión o falta de sueño o toda esta sintomatología, pues sí, pues aguánteselo, pues es normal. Hay un libro que dice que la respuesta de los médicos a las quejas de las mujeres en el consultorio es, pues señora, aguánteselo, tómese un tecito. Sí, prácticamente. Entonces van todas estas mujeres que eventualmente tienen o tenían, por ejemplo, lo que era el Seguro Popular o el ISSSTE o el Seguro Social, etcétera, o al consultorio de estas empresas, farmacias, genéricos y demás, y pues, ¿qué les dice el médico? Pues sí, señora, aguántese, pues es la edad, pues ¿qué más? Oiga, pero es que mi marido quiere seguir teniendo el mismo ritmo de relaciones sexuales, o mi pareja, vaya, y pues a mí me molesta, me duele. Ah, pues ahí en la farmacia pida que le vendan un lubricante vaginal. Nada más le recomiendo que sea el agua, porque los otros, eso sí le pueden hacer daño, pero ¿Qué quiere decir, Laurines? Laurines, ¿quiere decir que no hay una política pública que atienda la menopausia? No. ¿Cómo así? Sí, no, o sea, no es prioritario a nivel de la atención de la salud. Porque no se mueren de eso, ¿por eso no es prioritario? Efectivamente, o sea, es un proceso natural, todas las mujeres llegamos a eso, entonces a nivel general no es la atención prioritaria, salvo que esto esté vinculado, por ejemplo, con cáncer mamario, con cervicuterino, o sea, estas enfermedades, ese tipo de enfermedades. Pero si es un proceso, insisto, y muy entrecomillado, normal, que tampoco está ligado a miomas y demás cosas, entonces aguántese, señora. Y como bien decía la cápsula, hay una serie de fármacos y demás que existen, es cierto, existen, pero eso simplemente se tiene acceso si se compra de manera particular. O sea, no hay ninguno de esos medicamentos o hormonales financiados por las instituciones gubernamentales que se les dé gratuitamente a las mujeres en el Seguro Social o en el ISSSTE. Que yo sepa, no. Eso es terrible. O sea, porque además es consecuencia de no hablar del tema, ¿no? Porque si empezamos a hablar del tema, esto existe. Pero bien dijiste al inicio del programa, no puede dejar de existir lo que no existe. Si nunca hablamos de la menstruación, pues que la menstruación se invisibiliza, no existe, pues tampoco vamos a hablar de cuando deje de existir, porque hablar de su ausencia es hacerla presente. Entonces, es no hablar de los procesos biológicos de las mujeres a nivel social. Y me pregunto, ¿entre mujeres se habla? ¿Abuela, hija, nieta, se dicen algo del tema? Bueno, esto afortunadamente empieza a cambiar, pero como yo decía también en algún momento, mi abuela nunca platicó de eso. Y mi mamá tampoco, ¿sí? O sea, era otra generación. En cambio, tu servidora, yo tengo una hija y cuando le llegó su menstruación y este tipo de cosas, lo hablamos. Cuando hubo este choque de trenes entre ella, su adolescencia y yo mi menopausia, lo hablamos. Te voy a tener paciencia, estás en cambios hormonales terribles, tenme paciencia porque yo también estoy en esas, ¿no? Claro. Pero actualmente empieza a cambiar. De ida y vuelta, pero las dos en la misma circunstancia. Sí, sí, esto empieza a cambiar. Y por ejemplo, déjame decirte
que cuando yo empecé con la menopausia, entonces decía yo, ¿qué hago con todos estos síntomas y todo lo demás? Voy a ver a mi ginecóloga y en aquel momento me dijo, solamente te puedo dar 6 meses de hormonas de reemplazo, porque si no, te pueden producir estas hormonas o cáncer mamario o cáncer cervicuterino. Pero en aquel momento, ahorita, como bien decía la cápsula, ya los medicamentos han avanzado, estas hormonas, para que no necesariamente puedan tener efectos secundarios. En aquel momento, cuando a mí me pasó, sí tenía efectos secundarios. Entonces, solamente tomé 6 meses de hormonas, pero esas las compré yo. Yo fui a mi ginecóloga particular. O sea, fui al Seguro Social que en aquella época tenía y pues fue eso de, ¿no? Entonces, esto todavía no es tan amplio el hablar del tema. ¿Qué falta? ¿Qué se requiere? Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué cambios requerimos hacer los hombres para que la menopausia no sea un peso tan fuerte para las mujeres? Uy, ahora sí que es la pregunta del millón. Y la pregunta del millón porque va junto, va pegado con toda una serie de actitudes machistas, patriarcales y demás que están vinculados, por ejemplo, desde el momento en el que, como ya lo decíamos, las mujeres dejamos de ser glamorosas, ¿no? O empezamos eso. Entonces, desde ese momento, y eso va pegado con la mujer objeto, o sea, una cantidad de cosas que están juntas ahí. El hecho de no eres buena mujer porque no tienes hijos, no eres una buena mujer también porque si antes no lo hiciste, de no saber cocinar, no saber, etcétera, ahora en la menopausia que ya estás vieja, menos lo vas a hacer. Claro, es decir, es un eslabón más de toda una armadura, una estructura patriarcal que habría que ir desarticulando poco a poco, y este es uno de los temas. Claro, ¿y por qué no se hacen políticas públicas reales? Recordemos que la política pública es la resolución a un problema social, a un problema público. Y la menopausia no está considerado como problema. Ni como tema. No existe, querida. No existe. Entonces, en esa medida, ¿cómo se van a hacer políticas públicas en este sentido? Porque en la menopausia se requiere una atención integral. Es decir, desde quitar los síntomas, ¿no? O sea, lo que decían, la resequedad vaginal, la depresión, los bochornos, etcétera, hasta una atención psicológica, el a ver por qué tus hormonas están hechas un desastre, vamos a enseñarte a controlarlas, ¿no? Para que no tengas estos cambios de humor, etcétera. Hablar con la familia es... La mamá está en la etapa de la menopausia, vamos a hacer un trabajo conjunto, apoyo, pero eso, que no se le vea como la señora vieja. ¿Eso lo pondrías en una campaña pública? Es decir, que el gobierno hiciera campañas de administración, por ejemplo, sería apoya a la mamá que está en esa edad o así. ¿Qué pondrías en una campaña? No, simplemente yo pondría primero la información. O sea, una campaña masiva de información en el que no se satanice, ¿no? Primero lo que decíamos es, no es una enfermedad, no significa que la mujer ya no sirva para nada. La mujer está en pleno desarrollo, totalmente madura, está teniendo sus experiencias, puede ayudar a sus hijos, o sea, está en una etapa productiva. Cosechando, ¿no? Y cosechando todo lo que sembró. Exactamente. Entonces, en esa medida, hacer conciencia de que esto, y que las mujeres necesitamos una atención especializada, médica y psicológica, las dos. Oye, Laura, y bueno, ya con todo esto que nos estás platicando, nosotras las mujeres, ¿cómo nos podemos informar
si no tenemos esa información de primera mano desde nuestra familia. Hay algunas organizaciones que se encarguen de hablar sobre el tema, algunos colectivos, no sé, algo que tú conozcas donde las mujeres que ahorita nos estén escuchando y que estén pasando por esta etapa puedan encontrar esa parte donde se entiendan ese cambio que están pasando en este momento, ¿no? O que ya lo pasaron o que lo van a pasar. Sí, mira, hay algunas organizaciones especializadas en salud reproductiva, pero se abocan más bien justo a esto, a la etapa reproductiva de las mujeres, más que atender de manera realmente la parte de la menopausia. O sea, yo no conozco organizaciones que tengan como función principal esto de la menopausia. Eso también es una señal, ¿no, querida Laura Inés? Que las Sí. mismas mujeres solo atiendan la parte reproductiva, porque es como un abandono social. A la mujer menopáusica, como ustedes bien dijeron, se toma incluso en forma peyorativa. Entonces, Así es. las mujeres atienden la salud reproductiva o el aborto, pero no encontramos quien atienda como prioridad la menopausia en las mujeres. No hay todavía esto. Y de hecho, el hablar ya de manera también peyorativa, ¿no? La tercera edad a partir de los 60, hasta en los movimientos feministas nos ha tocado ver de las feministas jóvenes hablar de manera sectaria y discriminatoria el asunto esto de la adultocracia, ¿no? Que ahora es algún término que utilizan, como también para hacer de lado la experiencia, ¿no? Toda la experiencia a todos niveles de las mujeres adultas. Pues y adultas gracias, estoy hablando Laura Inés. 50 para arriba. Te vamos a volver a invitar porque fíjate que esto que tú dices es bien importante. Javier Lizárraga, antropólogo de la INA, dice del INA y de la ENA, que en esta adultocracia se está imponiendo una ideología, él le llama el edadismo, que después de cierta edad ya no tienes poder social o no tienes derecho a tenerlo, invirtiéndose en lo que eran nuestras sociedades antiguas, que quien gobernaba era el anciano, consejos de ancianos, ¿no? De hecho, a mí me impacta mucho que ruco en inca, en quechua, quiere decir sabio, y en México es despectivo. Entonces, tienes toda la razón. Algo para rematar y cerrar en un minuto, que debemos de tomar conciencia sobre la menopausia. Definitivamente, y reitero, verlo como un proceso biológico natural de todas las mujeres, que nos llega un poquito antes, un poquito después, pero que no es para hablarlo a nivel peyorativo, no es tal cual una enfermedad, no es el declive de las mujeres, y declive físico, psicológico, intelectual, no es un declive, y que tenemos que ir revalorando todo lo que implica y que va también junto con la menopausia, esto de la falsa adultocracia, el denostar, ¿no?, la edad de las mujeres, el que somos mujeres diferentes al llegar a la primera, la segunda, tercera edad o cuarta edad. Las edades de la vida han cambiado. Exacto, y con esto tiene que ir cambiando nuestra percepción precisamente de todos estos pasos biológicos en la vida en este caso, de las mujeres. Juan y Laura Inés, comentar y decirle a nuestro público y las mujeres que nos están escuchando que si tienen alguno de estos síntomas, acudir con el médico, que no lo dejen pasar, porque pues si a falta de información, pues entonces nosotros tenemos que estar en esa búsqueda y hacerlo por nosotras mismas. Yo descubrí ahí buscando información en la red que el 18 de octubre se conmemora el Día Mundial del Climaterio y la menopausia, y apenas en el año 2000 se institucionalizó este día. Para este 18 de octubre estemos pendientes a ver qué es lo que sucede en esta fecha, si hay información, si hay campañas. Yo terminaré diciendo que hay que hacer un tratado de libre comercio con China para importar abanicos. ¿Por qué? Porque mientras no haya políticas públicas, necesitamos abaratar los abanicos. Muchísimas gracias, querido público. Para evitar el cambio climático. Para
para evitar, en honor a nuestra querida Rocío García Gaitán, Sí. evitar el cambio climático. Laura Inés, querida, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, con todo gusto. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Edith Rojas, les agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión. Nos escuchamos la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción, Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.